tocó es el punto de los más interesantes y neurálgicos del problema. La actuación perversa, diabólica del lado americano, que ha estado permitiendo la entrada de las armas y el crecimiento de todos estos entes delincuenciales, porque hay un movimiento silencioso en los Estados Unidos que nosotros pocas veces nos percatamos. Hay un movimiento silencioso hacia el fortalecimiento de sus fuerzas armadas en la frontera e incluso el adiestramiento de jóvenes latinos que, so pretexto o con la promesa de que les van a otorgar la ciudadanía, les están ofreciendo integrarse a las fuerzas armadas. Tenemos muchos fuertes o muchas bases cruzando la frontera y eso los mexicanos no nos damos cuenta de ese crecimiento silencioso. ¿Qué está sucediendo? El americano, con esa previsión y esa afición a las guerras que tiene, pareciera ser que se está preparando o para un muro de contención con latinos, porque ellos primero mandan a los latinos y a los negros, ¿sí? O una posterior invasión a nuestro país, y eso a nosotros nos suena como que solamente sucede en Irak o solamente sucede en Afganistán o en otras latitudes, pero no nos damos cuenta que tenemos un riesgo latente, incluyendo Ojinaga, mi querido Pedro, que es Ojinaga, por una razón en la que nos parece descabellado esa idea. Siempre vemos a los gringos como si fueran los vecinos buenos, y realmente ellos lo que les interesa son los negocios de la guerra armamentista, del negocio armamentista. Y no nos damos cuenta de ese crecimiento que están teniendo ahorita con sus fuerzas armadas y sobre todo latinos. Ese es un punto interesante que a mí me llegó esa información. Están adiestrando jóvenes latinos y están jalando mexicanos que están residiendo en la frontera para que integren sus fuerzas armadas, para darles, pues obviamente la seguridad social, darles el beneficio del seguro médico, el famoso Medicare, y sobre todo la promesa de la ciudadanía. Eso nos habla, nos debería de estar llamando ya a un foco de atención importante. Me parece que las autoridades federales, estas y las anteriores y las que hayan sido, no están teniendo un papel adecuado ni siquiera con la doctrina Estrada. Están siendo unos suplicantes, unas plañideras, unos llorones, en lugar de estar exigiendo una posición mucho más estricta en relación al cuidado de las fronteras, porque nos toca de ambos lados. Y ellos, hace poquito, el exgobernador Patricio Martínez dijo, bueno, pues es que ellos lo que les preocupa es cuidar su territorio, ¿verdad? Si brincan la frontera ya es nuestro territorio, y somos muy ineficientes en eso, porque aquí desde una aduanal hasta un fral de camino se hincha los bolsillos con la corrupción de lo que pasa por la frontera. Y es más duro el castigo hacia alguien que ahora se le acusa de contrabando por un carro viejo que por un tráiler cargado de armas, ¿verdad? Y esto ha sido detectado varias ocasiones. No nos lo dicen porque los federales son muy cuidadosos en eso. Cuando han detectado camiones completos llenos de armas y cuando ellos cobran por unidad, ¿qué vas a pasar? Pues no sé, $10,000, lo que traigas, si muertos traes de allá, son bienvenidos. Si traes armas, si traes bombas, si traes granadas, lo que sea, pasa porque les cobran la entrada a nuestro país por unidad. No se detienen ya en abrir el camión a ver qué trae. Y esto está lamentablemente en el ejercicio o en la jurisdicción de la autoridad federal, que es donde está la Federal de Caminos, la Federal Preventiva, la aduana, la policía fiscal, que no están haciendo su trabajo. Les preocupa más llenarse los bolsillos de dinero. Pero ojo, hay un crecimiento fuerte del adiestramiento de latinos en Estados Unidos. Profesor, y una sugerencia nada más rápida. Que nos pongan allá abajo, porque aquí el servicio está muy mal. Está mejor la semana. Es que, no, sí, me parece muy interesante todo lo que dicen. Creo que el asunto toral aquí es que hay 53 muertos. Los casinos son el escenario. Los casinos, y puede haber sido un cine, puede haber sido un bar, y el negocio no es el problema. El giro del negocio no es el problema. Que sí, a mí se me hacía muy desafortunado. Veía los discursos en la conferencia de prensa de Rodrigo Medina. Es muy desafortunado que el gobernador del estado estaba más preocupado por echarle la culpa a alguien de las licencias de los casinos, hablando de Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación, que por hablar por lo que pasó y cómo esclarecer y cómo cerrar las fronteras del estado para agarrar a estos criminales. Entonces creo que el asunto total es que hay 53 muertos, que no queremos que sea otro atentado en 15 días donde haya 110, que no queremos que haya uno aquí,
que tampoco debe cundir el pánico para quienes les gusta los casinos o son dueños de casinos o trabajan en casinos, creo que tampoco. Antenoche se juntaban, yo tengo un amigo que tiene un casino en Naucalpan y se juntaba una incipiente organización pues, de patrones o dueños de casinos y rubros similares, y hay una preocupación grave porque lo que le va a afectar en imagen primero a los casinos, porque no son inversiones menores, y el hecho de que todavía al día de anoche tenían la mitad de la clientela que usualmente tienen en viernes. Entonces, bueno, viene una serie, va a generar un problema económico, pero el casino no es el problema. Puede haber sido un cine, puede haber sido el Río Rosas, ¿por qué no fue el semillero de maleantes? Porque no es el problema no es toral del negocio, el problema toral es que nosotros como sociedad tenemos un grave problema de intolerancia, de putrefacción. Entonces, el problema toral está ahí. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ahorita una pregunta complicada. Nosotros en nuestro universo micro, empezar por ser buenos hombres y buenas mujeres. ¿Y qué es ser buenos hombres y buenas mujeres? Involucrarse al menos en su vida vecinal y saber quiénes son sus vecinos y estar al pendiente. Y si tienen hijos, pues estar al pendiente de dónde andan los hijos. Tampoco es malo ni es una actividad diabólica el ir al casino. Pues habrá quien le gusta, a mí en lo personal no, pero respeto a quien lo hace. Que hay ludopatía y que la ludopatía va a existir con o sin casinos, en mi punto de vista. Y bueno, creo que sí es muy importante reforzar una opinión en lo que nosotros estamos haciendo en los medios, reforzar una opinión no tanto de si le echamos la culpa al presidente o le echamos la culpa al gobernador o le echamos la culpa a la situación, sino proponerle a la sociedad en nuestro microuniverso algo que podamos hacer para ser hombres de bien y mujeres de bien, y eso va a abonar en algo en el largo plazo, en el corto y en el mediano plazo, a que tengamos una mejor sociedad, porque el problema es social. Entonces creo que eso es lo que yo sugiero que podamos hacer estos días que este tema esté en boga y ser propositivos, porque sí, es necesario. Yo el otro día, no me acuerdo quién decía, de ser críticos cuando hay que ser críticos, pero hay que ser propositivos también cuando hay que... la sociedad está ávida de sangre, nosotros hay que bajarles los ánimos, y no porque no proteste, sino porque hay que proponer qué podemos hacer en nuestro microuniverso. Porque es muy irresponsable decir, vamos a organizar una expresión ciudadana y organización ciudadana. Ok, una expresión de hartazgo ciudadano no es nomás una marcha. O sea, es hacer esto en nuestro microuniverso. Una marcha no sirve para nada, porque los gobiernos la ignoran y la barren con su indiferencia. Entonces yo creo que si nosotros como organización, los 26 que somos, tenemos algo bueno que proponerle a los chihuahuenses, creo que podemos abonar mucho más de lo que han abonado muchos gobiernos. Yo creo que reclamado a los Estados Unidos y demás, es una postura. ¿Qué se puede esperar? Supuestamente la última visita que hizo Estados Unidos fue y habló y dijo, y finalmente es peor, porque nos dan más duro, ¿no? En ese sentido, pues creo yo que debemos de estar muy alertas, no irnos con la finta. Por otro lado, esto de haber declarado 3 días o cuántos de luto, 3 o 4, una vez nos tomamos toda la semana, ¿no? Una vez, sobre todo si es de no trabajo. Pues sí, porque definitivamente el discurso de Calderón es: vamos ganando la guerra, hay que sostenerse, hay que unirse en contra de la delincuencia, sin dar un viso de que pretende cambiar la estrategia como lo estamos gritando todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que ha venido ocurriendo. En esta semana hubo varios compañeros que escribieron artículos al respecto de las condiciones en que estamos viviendo actualmente. La preocupación de que México sigue ocupando las 8 columnas en muchos medios de comunicación del mundo. Y recuerdo que aquí Alejandro mencionaba lo muy reciente de lo que ocurrió en Torreón, que no fue en el estadio de fútbol, donde no había más que, pues creo que ahí no va mucha gente. 20,000. No, eran 15,000. Había pues ahí 15,000 gentes que pues se vieron asustadas porque alrededor de ahí o las inmediaciones hubo una balacera. No tenía nada que ver con el estadio.
pero una mala estrategia de un retén llevó ese conflicto al estadio, ¿no? Entonces, ¿qué protocolos o qué mecanismos se están utilizando para poder evitar ese tipo de cuestiones que alteran definitivamente la paz social? Va la gente a un lugar con el propósito de distraerse, de entretenerse, van familias, etcétera, y bueno, eso mete cada vez más miedo, ¿no? Lo de la cervecería, que también ocurrió recientemente, también es un hecho que trascendió a muchos lugares, ¿no? Lo del casino ahora, pues francamente es supuestamente la gota que derrama el vaso. Pero consecuencias de esto, no va a pasar nada. No va a pasar nada. De tal manera que lo único que va a ocurrir es que van a continuar este tipo de hechos, de eventos. Los lugares públicos para el esparcimiento, en cualquier término, se supone que deben de estar sujetos a una normatividad. Ahora sucede que la cervecería están descubriendo que no tenía absolutamente ningún elemento cubierto para poder operar. ¿Y quién es responsable de eso? Pues el gobierno, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo yo que nos deben de preocupar mucho. Insisto sobre todo en la actitud de Calderón, que insiste en que la guerra contra la criminalidad debe de continuar. Claro que debe de continuar, pero no dice que va a cambiar la estrategia, ¿no? Nadie le está diciendo que no se debe combatir. Lo que se le está gritando es que se tiene que cambiar la estrategia. El hecho de que el fiscal diga, para poder cumplir con las reglas del subsemuno, ¿no? De las pruebas de confianza para la policía, pues solamente en 12 años se va a cumplir. ¿Cómo es posible que no se prevean ese tipo de situaciones? Entonces, bien, ahí lo dejo. Compañeros.